que cantaban los hermanos. Yo no la conocía, creo que Manuel Bonilla parece que es de ella, es de él, esa canción, así que muy linda. Bien, mis amados hermanos, los saludo a todos, a quienes no he saludado, que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde, sean todos bienvenidos a la clase de Salvos por Cristo. Y también tenemos algunos anuncios importantes que hacer. Bueno, como algunos de ustedes sabrán, nuestra hermana Isabel Contreras, profesora de escuela dominical, ella junto a su esposito está enfermito él y ella está cuidándolo. Así que queremos pedir también la oración a toda la clase para con su vida en estos momentos difíciles que está viviendo, de enfermedad de parte de su esposito. Así que encargamos las oraciones. Y también hacer el anuncio, acá no veo al hermano, no está, se fue el profesor, aquí tenemos un reemplazo, pero bueno, al final de la clase vamos a dar ese anuncio. Bien, mis amados hermanos, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa bendición y pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea dirigiendo esta clase. Oremos delante de la presencia del Señor. Padre Celestial, Señor, te honramos, te bendecimos, Señor, tú que eres el Dios, Señor, del cielo y la tierra, Señor, tuyo es el imperio y la fortaleza, Señor, por ti, Señor, han sido creadas todas las cosas, Señor, y todo está bajo control, Señor, porque tú, Señor, tienes todo el soberano dominio absoluto, Señor, de todas las cosas. Oramos, Señor, rogando que usted, Señor, también a sí mismo, Señor, bendiga esta clase, Señor, con tu palabra. Oramos, Señor, solicitando, Señor, que el Espíritu Santo de Dios nos hable a cada uno de nosotros conforme a tu gracia, Señor, a tu palabra, Señor, al consejo, Señor, que nos das en la Escritura, Señor, para poder entender, abrir nuestro entendimiento, nuestros intelectos, nuestras emociones, nuestra voluntad, Señor, y sujetarnos delante de ti. Gracias, Señor, te damos, pedimos tu dirección en el santo y glorioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, esta es la segunda parte de lo que estamos hablando la semana pasada, que es Dios tiene el control absoluto de todo lo que pasa. Y hemos estado revisando el texto bíblico base para esta lección, es Jeremías capítulo 18, Jeremías capítulo 18 del 1 al 11. Así que, amados hermanos, nuevamente vamos a leerlo, está ahí también para que ustedes puedan leerlo en la diapositiva, y vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor. Dice así la palabra de Dios en Jeremías 18, 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová. He aquí, yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos,
y sus obras. Esa es la palabra del Señor sobre el cual vamos a estar meditando en esta mañana. Y a la siguiente diapositiva, bueno, hemos estado hablando del taller del alfarero, ahí estamos situados nosotros. Hoy en día nuevamente vamos a ir a visitar ese taller y vamos también a hablar en esta mañana acerca de la soberanía del alfarero y también cómo está nuestra responsabilidad. También vamos a hablar del corazón rebelde que hay en nuestros corazones, que a veces no quiere dejarse moldear por el alfarero. Y finalmente vamos a hablar de ese misterio glorioso, que es acerca de que el alfarero se hizo barro como nosotros. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Hablamos la semana pasada de un mal que afecta al barro y que es endémico en toda la humanidad. Y es que el barro no se deja moldear, se echa a perder, dice la palabra de Dios. De hecho, la palabra dice que la vasija de barro que el alfarero estaba haciendo se echó a perder en su mano. Y eso, amados hermanos, denota que el vaso muchas veces tiene cosas en su interior. A veces tiene piedra, paja y un montón de elementos que no lo hacen moldeable. Si hay una piedra y la rueda está girando, amados hermanos, esa piedra hace que el barro se enchueque y la vasija no quede bien como el alfarero quiere. Y otra cosa que hablamos también en la clase pasada es que el barro tiene esa particularidad de que comienza a endurecerse cuando comienza a secarse. ¿Y qué pasa? Se agrieta y se vuelve inmoldeable, ¿cierto? Cuando se endurece. Por lo tanto, comienza a perder esa humedad y esa plasticidad que tiene el barro. Se seca, se vuelve rígido. Y el alfarero, para poder nuevamente armar una vasija conforme a su voluntad, tiene que romperla. Romper las vasijas de barro. Yo les comentaba que había visto un video por ahí, y si usted ve, busca en YouTube, hay muchos barros que cuando se seca, el alfarero, ¿qué es lo que hace? Lo rompe y lo deja en agua. Y empieza a deshacerse. Para que nuevamente pueda moldearse, pueda empezar a ser un barro moldeable. Y amados hermanos, llevamos esto al endurecimiento muchas veces espiritual que nos ocurre a todos en algún momento de nuestra vida. Y es que muchas veces, amados hermanos, ocurre que hay orgullo que se vuelve persistente en nuestra alma. A veces no nos damos cuenta, pero el orgullo comienza a hacer mella en nuestro corazón, donde uno dice, oye, pero yo tengo la razón. No, pero si fue mi esposa la que se equivoca, yo no me equivoco. Somos casi perfectos. Es más fácil, hermano, ver el error del que está en su lado, del que tiene al frente, al que tiene atrás, que ver nuestros propios errores. Generalmente nuestra humanidad caída hace vernos casi perfectos, ¿cierto? Y eso es orgullo. Y eso lamentablemente nos trae muchos problemas. Hablamos que muchas veces en las familias, el orgullo muchas veces hace que las familias se rompen. Se trizan las familias. ¿Por qué? Producto de una persona que es demasiado orgullosa, que no es capaz de reconocer sus errores, de no arrepentirse del pecado del orgullo. Porque el orgullo es pecado, lo vamos a ver claramente. Y es algo que necesitamos día a día arrepentirnos de ese pecado. Del pecado de pensar que siempre estamos bien. Y de que muchas veces el Señor, podemos venir a la iglesia, el Señor nos habla, pero uno tiene la mala costumbre de decir, este sermón es para la persona que está al lado. Y nos negamos a escuchar la reprensión del Señor. Nos endurecemos. Hebreos 3:15 dice la palabra del Señor, entre tanto que se dice, si oyereis hoy
su voz. No endurezcáis vuestros corazones al oír la palabra de Dios. Nuestro corazón, como hijos de Dios, debería ser moldeable. Deberemos tener esa plasticidad que cuando escuchamos la voz del Señor, yo recibo, Señor, este mensaje y lo aplico a mi vida antes que la vida del resto. Deberíamos llegar a ese punto. Por lo tanto, hermanos, muchas veces podemos escuchar sermones y sermones semana tras semana, pero cuando nuestro corazón está endurecido, solamente escuchamos y nos sale por el otro lado. O a veces, hermano, nuestro matrimonio a veces necesita ayuda, porque algo está mal. Y muchas veces nosotros negamos ese hecho, preocupados siempre de mantener una imagen hacia los demás. Y negamos el hecho de que muchas veces necesitamos ayuda. Yo sé que, por ejemplo, en el caso mío, somos matrimonios jóvenes con mi esposa, pero muchas veces también tuve que pedir ayuda a hermanos que llevaban más años, porque a veces no podía yo salir tan bien de mis problemas. Y aún así, hermanos, yo sé que yo no veo el corazón de ninguno de ustedes, pero sí el Señor. Y muchas veces es necesario que pidamos ayuda. Gracias a Dios tenemos un pastor que él puede ayudarnos con respecto a estos temas. Tenemos aquí en la iglesia, hay una clase completa de matrimonios que hacemos los días viernes, que ya pronto en abril paso el aviso. Nuestro hermano Héctor, nuestra hermana, su esposa también están ahí junto con nuestro hermano Cristian y también nuestra hermana Claudia con su esposo. Se tocan temas maravillosos, hermano. Yo le recomiendo completamente que pueda ir, y especialmente si está pasando por un aprieto. Pero cuando uno no reconoce estas cosas, se vuelve barro seco. Y eso es un problema. Porque ¿sabe qué es lo que tiene que hacer el Señor? Y lo vimos también en la clase pasada. Es que Dios comienza a girar el torno para moldearnos nuevamente. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Ese torno, que es el torno de la vida, usa el Señor para muchas veces rompernos, para que nuevamente podamos ser moldeables. La siguiente diapositiva, por favor. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Hermano, hermana, ¿sabe qué? Yo sé que muchas veces nosotros nos echamos a perder, ¿cierto? Nos hemos echado a perder a lo largo de nuestra vida. Pero ¿sabe qué es lo que es glorioso de todo esto? Es que la vasija de barro se echa a perder en la mano del alfarero, en la mano del Señor. Y qué glorioso es eso, amado hermano, amada hermana, que aunque usted y yo podamos estar estropeados, aunque haya fallas en nuestra vida o nos hayamos endurecido, aún usted sigue en la mano del alfarero. Amén. Y Dios va a moldear su vida y la mía hasta convertirlos en vasos de honra. Porque Dios quiere utilizar su vida en algún aspecto y quiere formar, como lo vimos también en la clase pasada, el carácter de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. El Señor no se va a contentar en dejarnos así como estamos. No. Él está trabajando. Y lo glorioso de esto, hermano, es que nosotros nos hemos caído de la mano del Señor. Y el Señor no lo va a desechar. Si nosotros corremos a los pies de Cristo. Eso es lo glorioso de nuestro Padre Celestial. Él ya conoce nuestras impurezas. Él conoce incluso los pecados que nosotros no vemos y que no nos damos cuenta, pero que hay en nuestro corazón. Y aún así, Él sigue moldeando nuestra vida.
Qué glorioso es eso. A mí me llena de asombro al entender que Dios, a pesar de mis imperfecciones y de mis pecados, Él me ama. Y le ama a usted. Le ama con amor eterno y Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Aunque tenga que quebrarnos. Aunque tenga que rompernos en el proceso. Y gloria a Dios por eso. Porque Él tiene un propósito en Cristo para cada uno de nosotros. Por tanto, si usted en esta mañana siente que su vasija está estropeada, corra a los pies de Cristo. Corra a los pies de su Señor. Es lo único que tenemos que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Y volvió, dice, y hizo otra vasija, según le pareció a Él, no a nosotros, mejor hacerla. Amados hermanos, es que el Señor no hace parche, Él hace cosas nuevas. Eso es que es glorioso, amado hermano. Ahí en 2 Corintios, usted puede ver ahí en pantalla, 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No hace parches el Señor hace nuevas criaturas. Y gloria a Dios por eso, porque cuando nosotros llegamos al Evangelio estamos estropeados completamente. Hasta que llega el alfarero y nos toma y comienza a hacernos una nueva vasija. Según Él le pareció mejor hacerla. Él tiene un nuevo diseño, amados hermanos, en su mente. Fíjense en Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, hablando Pablo acá, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el propósito. El alfarero quiere formar en cada uno de nosotros a Cristo. Amado hermano, amada hermana, independiente de cómo usted sea, el Señor quiere ser formado en usted y en mí. Y Él está tan comprometido en cada uno de nosotros en que Él va a formar a Cristo en mi vida y en la suya. El carácter de Cristo. Pareciese difícil, ¿cierto? Uno dice, pero es que mi carácter es tan horrible, es tan feo mi carácter. Pero no desespere. El alfarero tiene paciencia para formar el carácter de Cristo en cada uno de los que estamos aquí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hasta qué? Según Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si usted quiere compararse con alguien, no se compare ni con el hermano Roberto, ni con el pastor, ni con el hermano que tiene a su lado. Compárese con Cristo. Porque muchas veces cuando nos comparamos con el que está al lado, dicen, no, pero es que yo no soy tan malito como el que está al lado. Uno siempre como que mirando así como es menos. Pero cuando nos comparamos con Cristo, ay, que nos falta. Pero gloria a Dios, que Él está formando el carácter de su Hijo en cada uno de nosotros. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios por este alfarero maravilloso que tiene tanta paciencia con nosotros. En la siguiente diapositiva. Bendito Dios. Dice el verso 7 de Jeremías 18, dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Amados hermanos, Dios tiene un plan. Él es soberano. Con todos nosotros, Él va a cumplir su propósito. Porque no hay nadie que frustre el propósito de Dios. Y aunque Dios tenga que rompernos, lo va a hacer. Y esto, amados hermanos, nos habla también que, aún así, siendo Dios soberano, también nosotros somos responsables. Hay una responsabilidad dentro de la soberanía de Dios, que Dios en su soberanía misma
ha permitido que nosotros también seamos responsables. Y de acá uno le dice, pero es que si el Señor va a orar, nada, Él verá cuándo. No, nosotros, cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. Y aquí el Señor está haciendo un llamado al arrepentimiento. Es el llamado que ha hecho a través de todos los siglos, un llamado al arrepentimiento. Y Él usa advertencias de juicio, ¿para qué? Para mover el corazón suyo y el mío. De hecho, en Hechos capítulo 17, versículo 30, no está en la diapositiva, pero dice que Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mensaje desde el principio que Dios ha tenido y sigue predicando hoy el Evangelio. Amados hermanos, aquí Dios dice dos cosas. En la siguiente diapositiva. A ver. Aquí. Un poquito más adelante, más. Ahí vamos a devolvernos por ahí. Otro más. Más adelante. Una más. Hacia adelante. Retrocedimos. Hacia adelante. La diapositiva más adelante. La que dice soberanía del alfarero y responsabilidad humana. Ahí está. Excelente. Amados hermanos, aquí el Señor nos habla acerca de dos cosas. El primero de ellos es que Dios está anunciando un juicio. Fíjese que la palabra de Dios dice, si hablare contra una nación, contra los pueblos para arrancar, para derribar y destruir, ahí está anunciando un juicio el Señor. Está emitiendo un juicio. Y dice, pero si esa nación pecadora se arrepiente o se convierte, yo me arrepentiré del mal que había designado para esa nación. Y pone otro caso más, sobre la bendición que ha sido anunciada, dice, por otro lado, si yo hablare para edificar, plantar, pero si ese pueblo, esa nación hace lo malo, yo me arrepentiré del bien que había determinado en hacerle. Por otro lado, amados hermanos, el Señor está declarando que el destino está directamente relacionado con la respuesta moral del ser humano. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver un diagrama, eso. Fíjense que a mí me gusta hacer diagramas, yo trabajo haciendo diagramas. Y ¿cómo lo veo así, amado hermano? Dios llama, siempre está el llamado de Dios, pero también hay una respuesta del hombre. El hombre debe responder al llamado de Dios. Y tiene dos caminos que puede decidir. El primero de ellos, donde hay como una especie de, este es un diagrama de flujo. ¿Hay arrepentimiento? Si hay arrepentimiento, hay misericordia y restauración. Eso es lo que Dios promete a lo largo de toda la palabra del Señor. Si hay arrepentimiento, hay misericordia. Así como el Señor hizo con nosotros cada uno misericordia al traernos a sus caminos. Y también hay restauración. Y por otro lado, si hay rebelión, en los cristianos se produce la disciplina. Así como cuando usted y yo disciplinamos a los niños, ¿cierto? A los hijos. Pero en el caso de los inconversos, si hay rebelión al llamado, hay destrucción. La paga del pecado es muerte. Hay un infierno preparado, dice la palabra del Señor. No es una cuestión así, un mito o una parábola, no, es literal. Hay un infierno. Y en el caso del cristiano, hay disciplina, porque somos hijos. Cuando el Señor nos recibe como hijos, nos disciplina. Cuando nosotros
no estamos caminando sabiamente por el camino, ¿cierto? Muchas veces cuando tengo que disciplinar a mi hijo no le gusta la disciplina. Y me reclaman. Me dicen, no, es que tú soy malo, papá. Mira, tú siempre me castigas a mí. Siempre hay uno que me dice más eso. Pero, y uno le conversa, pero hijo, entienda, sabe que si yo lo disciplino es porque te amo. No lo hago para destruirte. Por eso a los creyentes, para los hijos de Dios, la disciplina que muchas veces recibimos, todos, porque todos nosotros hemos recibido disciplina de parte del Señor, ¿o no? ¿O solamente yo nomás? Todos nosotros hemos recibido en algún momento de nuestra vida disciplina del Señor. Y es porque somos hijos. Si no, la palabra de Dios dice que si nosotros no hubiésemos recibido disciplina seríamos bastardos, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no puedo disciplinar al hijo de mi vecino aunque se porte mal, aunque esté haciendo una rabieta. Yo no me puedo meter, no es mi hijo. No es mi hijo. Pero yo sí puedo disciplinar a quien es mi hijo. Porque yo veo que él está yendo quizás por un camino que no corresponde, haciendo cosas que no corresponden. Y lo mismo el Señor con nosotros, amados hermanos. No digo que es siempre lo general, que cuando estamos viviendo alguna dificultad, algún problema, es que estamos siendo disciplinados por el Señor. Hay veces que sí, pero hay veces que el Señor permite las pruebas para ver también qué tan fieles somos. ¿Se acuerda el caso que vimos con nuestra hermana Gladys? El caso de estos 3 jóvenes que estuvieron ahí en el horno del fuego ardiente. Fíjese que ahí es algo tremendo. Claro, ahí que estaban en el horno, que ellos no renunciaron a lo que creían, a su fe. Ellos, a pesar del juicio que tenía Nabucodonosor y que le dijo, oye, pero ¿cómo ustedes no son los únicos en todo el reino que no están dispuestos a adorar a la estatua que he levantado? ¿Y qué le respondieron estos jóvenes? A mí me impresiona. Le respondieron diciéndole, fíjate, oh rey, que Dios tiene el poder para sacarnos de este lugar, para librarnos de tu mano, oh rey, y de librarnos de este horno ardiente. Y si no, sepas, oh rey, que no nos arrodillaremos ante tu estatua, ni te adoraremos. Tremenda esa respuesta, hermano. Que aun cuando ellos podían haber, y fueron lanzados al horno ardiendo, que aún a pesar de que ellos hubiesen muertos, no iban a transar sus principios. Amados hermanos. Y qué glorioso, qué tremendo es eso. Entonces, amados hermanos, hay otra pantalla más. Hay esta. ¿Cómo es en el caso del Evangelio? El Evangelio, amados hermanos, Dios llama a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acá estamos haciendo doble clic en el diagrama anterior. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios? Él convence de pecado, justicia y juicio. En cada uno, los que llegamos al Evangelio, el Señor, a través del Evangelio, de la palabra del Señor, nos confrontó, ¿no? Nos confrontó con nuestro pecado. Entonces como que despertamos y como nos dimos cuenta, oye, pero ¿qué estoy haciendo? El Espíritu Santo de Dios despertó nuestras conciencias que estaban dormidas, muertas en nuestros pecados. Y ahí, amado hermano, cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Tiene que haber una respuesta humana. Y esto a todos los seres humanos van a tener que decidir. Y esta respuesta es o el arrepentimiento, que nos lleva a la salvación, obviamente, cuando el Señor nos salva, o el rechazo y al juicio eterno. Son 2 caminos. No hay 3. Son solamente 2 caminos. Bendito Dios. Bien, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva.
el corazón rebelde. A mí me llama mucho la atención lo que, luego que el Señor coloca estos dos caminos, el pueblo de Israel responde lo siguiente en el verso 12. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Esa era la respuesta que le estaba dando el pueblo de Israel al llamado que estaba dando el Señor. Decidieron mal. Es en vano. Vamos a ir a través de nuestros propios planes, por nuestros propios pensamientos, detrás de lo que yo quiera, en otras palabras. Y amados hermanos, aquí podemos ver que es la naturaleza que hay en el hombre, que es lo que se llama la depravación total. Hermana, Dios le bendiga. Buenos días, hermano, que Dios le bendiga. Mire, ayer hablé con una persona de una iglesia que yo conozco y le pregunté de dónde se congregaba. Y me dice que ella en ninguna parte. Y sé que ella tiene una falta de perdón. Yo le dije que era importante congregarse, entonces ella me dijo, mira, a mí no me interesa eso. Si Dios me quiere llevar cuando venga, o si no, me quedo. Y me sorprendió esa manera de pensar en ella, porque yo no puedo decir una cosa así porque me muero. Entonces le dije yo, Señor, ¿qué puedo hacer por ella en mi pensamiento? Y aquí está la palabra que dice, confesaos vuestras ofensas los unos a otros para que seáis sanados, y la oración del justo puede mucho. Yo pude entender que la oración, que tengo que orar nomás por ella, pero hay mucho pueblo enfermo en el pueblo de Dios. Hay mucha falta de perdón que impide que la gloria de Dios se manifieste. Yo con el temor de Dios le decía, Señor, ayúdame a hacer tu perfecta voluntad, a ser un instrumento en tus manos. Porque la preocupación, Señor, ¿qué puedo hacer yo por ella? Yo no puedo hacer nada. Y la entregué al Señor porque mucha carga se ha hecho sobre mí, tu carga que yo la llevaré. Es una carga que yo no la puedo llevar. Pero hermano, la preocupación mía no es solamente por ella, sino por el pueblo que está enfermo, no se perdona, se enoja por cualquier tontera. Pero yo le digo sinceramente, no molestamos, porque ya me pongo el sombrero, no molestamos por cosas pequeñas, nos irritamos. Y el Señor nos manda a ser sensibles, a perdonar las ofensas, nos manda a ser como Él. Dice, mejor es la misericordia que la vida, tener misericordia los unos con los otros. Y podemos entender que Dios tiene un plan, un propósito, que proclamemos el Evangelio a toda criatura. Ese es el propósito de Dios. Y si yo estoy enferma, ¿cómo voy a poder predicar el Evangelio? Yo no puedo ir a predicar el Evangelio si yo estoy enferma de mi corazón, de mi relación con el Señor, de mi comunión con el Señor. Entonces yo creo que lo más importante en esta clase es orar por el pueblo, por nosotros mismos, para que confesemos nuestras ofensas los unos a los otros. Yo tengo una familia muy numerosa, que estamos esparcidas así como la granada, cuando uno se va para allá, otro para acá. Y me preocupa mi familia, me preocupa que no están unidos en un mismo espíritu. Que yo le digo, Señor, que se salven. No quiero nada material, de repente me pongo a coser, a hacer cosas que no corresponden. Pero para mí es importante la salvación de mi familia. Y yo creo que eso es lo que tenemos que estar preocupados, de nuestra sanidad interior, hermano. Porque podemos escuchar la palabra de Dios y salimos para afuera igual. Amén. Gloria a Dios. Sí, tiene mucha razón en varios puntos que tocaba nuestra hermana. Lo que necesitamos como pueblo de Dios es arrepentirnos. Volvernos al Señor. El Señor conoce todos nuestros pecados. Necesitamos cada uno de nosotros arrepentirnos y entregarnos a Cristo. Ahora, con respecto a lo que menciona nuestra hermana, que claro, yo entiendo, hay gente que no quiere, dice llanamente, escuchar el Evangelio. Se resiste al Espíritu Santo de Dios. Y uno muchas veces se frustra. Yo hay veces que he estado
un mes completo hablándole, diciéndole y hablándole con la palabra de Dios y hablándole con un versículo y hablándole y diciéndole otro versículo. Y yo digo, ya Señor, yo no puedo. Porque a veces tratamos de hacer la obra que es del Espíritu Santo de Dios. Y nos agotamos, nos frustramos cuando nosotros queremos hacer la obra que solamente le pertenece a Cristo. Por lo tanto, debemos aprender a entender los tiempos de Dios. Cuando el Señor Dios tiene el tiempo de cada uno de nosotros, y a nosotros nos pasó lo mismo. Recuerde usted, ¿cuántas veces fue tosudo o tosuda tratando de entender? Les predicaron el Evangelio y usted, no, es que yo hago lo que quiero, no. Pues. ¿Y qué tanto? ¿O no? ¿Cuántas veces? Yo creo que todos nosotros tenemos un historial de la cantidad de veces que escuchamos el Evangelio y que nosotros no estábamos, como dicen los jóvenes, ni ahí. ¿Hasta qué? Hasta que el Espíritu Santo de Dios tocó nuestra alma y como que despertamos, ¿cierto? Al Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros, amados hermanos, hacer? Especialmente para no frustrarnos. Orar. Orar rogándole que el Señor toque a esa alma, a ese corazón. Porque es el Espíritu de Dios el que obra, el que convence de pecado. No somos nosotros. Yo puedo dar un tremendo argumento, hermano, y puedo estar horas y horas hablando con alguna persona y esa persona, si no quiere entender, no va a entender. Porque nosotros no podemos hacer esa obra. Yo le digo, Señor, yo puedo hablar muy bonito. Puedo tener una oratoria, alguna cuestión así. Hay gente que se prepara y va a la universidad a estudiar eso. Pero si no está el Espíritu Santo de Dios, hermanos, si el Espíritu Santo de Dios no está en esa palabra, va a caer la palabra en tierra. Por eso es que es tan importante que nosotros seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Es sumamente importante eso, amados hermanos, pero ¿sabe qué? La condición del hombre es un barro estropeado, quebrado, completamente. Es lo que habíamos hablado la semana pasada acerca de la depravación total del hombre. Y eso no quiere decir que el hombre sea depravado sexualmente, no, porque generalmente asociamos la palabra depravación con estos términos. Bíblicamente habla de que el pecado ha entrado en la conciencia del hombre, en las emociones del hombre, en la voluntad del hombre, de tal forma que es imposible para el hombre volverse a Dios por sí mismo. Si no está el Espíritu Santo de Dios, lo que vimos en la diapositiva anterior. El Espíritu Santo de Dios, por eso es que el que nos convence de pecado. Y entonces, amados hermanos, y sigue la palabra de Dios, dice, la naturaleza del hombre en Romanos 3:23 la vemos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestra rebelión completa nos ha destituido de la gloria de Dios. Y eso está en la humanidad completa. ¿Y qué es lo que es el mensaje del Evangelio, tanto para los inconversos como para nosotros también, que a veces nos endurecemos? Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Es bonito venir vestido bien, ¿cierto? Pero esto no es lo que vale, en definitiva, delante de Dios. Es cómo está su corazón hoy. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Por eso la palabra dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es, fíjese, misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿El Señor usted cree que a Él le gusta castigarnos ahí, atormentarnos? No, Él se duele. Él quiere que nosotros nos volvamos con amor, pero muchas veces tiene que usar las circunstancias difíciles de nuestra vida para que nosotros nos aferremos a Dios nuevamente. Oiga, si uno ve al pueblo de Israel y dice, oye, pero ellos veían los grandes milagros. Si yo hubiera visto esos milagros, yo creo al tiro. El problema es mi naturaleza caída, el pecado que hay en mi corazón, que tengo que entregarlo
a los pies de Cristo. Y fíjese que el legalismo, porque hay legalismo también, el religiosidad también. El legalismo va a decirle a usted y a mí, esfuérzate por no ser rebelde, trata de portarte bien. Pero el Evangelio no dice eso. El Evangelio es más profundo, dice, la rebelión tuya es tan profunda que necesita que el alfarero cambie tu naturaleza. No solamente tu comportamiento. Y es por eso que el Espíritu Santo de Dios lo que hace no es que ahora el niño se porta bien, no, cambia completamente nuestra naturaleza y ahora nos pasa de cabritos a ovejas. Para ver un cambio así, hermano, tiene que cambiar la naturaleza. De ser cabrito, ahora ser una oveja. No es que el cabrito se va a portar bien. No, tiene que el Señor cambiar el corazón, transformarlo mediante el Evangelio de su Hijo Jesucristo a una nueva criatura, a un Hijo de Dios. No es un cambio externo, es un cambio interno. Bendito sea el nombre del Señor. La siguiente diapositiva. Y aquí está lo maravilloso, hermano. Aquí está lo glorioso. Hermano, es que el alfarero, el soberano, el que dio forma a las estrellas y a las galaxias, el Rey Supremo de toda la creación, hermano, el alfarero, creador de todo, Él decide hacerse voluntariamente un barro. Yo esto lo encuentro glorioso, simplemente glorioso, hermano. Tomó la forma humana. Tomó la forma humana así como usted y como yo. Fíjese, que alguien busque por favor Juan capítulo 1 versículo 14. Juan capítulo 1 versículo 14. Y si lo tiene, que lo lea por favor. Esto es glorioso. Amén, hermana. Acá va. Y aquel verbo fue hecho carne. Ahí va, viene el hermano. Amén, dice, y aquel verbo fue hecho carne, que habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Santo Dios. Y aquel verbo, el creador, dice que se hizo carne, toma la apariencia de un ser humano en la persona de Jesús. Y dice y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y verdad. Él expelía gracia, verdad en su ser. Uno conversaba con Jesús y era algo totalmente fuera de toda clase de lo que había conocido. Porque Él expelía la gloria de Dios, así como lo hace ahora también. En Filipenses 2, 6 al 8 dice, hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Esa cruz que usted y yo merecíamos por nuestro pecado, por nuestra maldad. Él toma voluntariamente, siendo que Él nunca pecó, que nunca nadie podía decirle a usted, yo te vi haciendo algo malo, no. Él mismo decía, ¿quién me redarguye de pecado? Si yo le digo eso a mi esposa o a mis hijos, me dicen todos los pecados que tengo. ¿O no? No pasa, ¿cierto? Pero en Jesús no. En Jesús nadie podía acusarlo, apuntarlo con el dedo. No, yo te vi haciendo, no, porque Él es Dios. Y Él llevó voluntariamente su pecado, hermano, hermana, su pecado y el mío. Él recibió el castigo, como dice en Isaías 43, de nuestra paz. El castigo que usted y yo debíamos recibir, leámoslo. Isaías 53, del 3 al 6 dice, despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese fue Jesús. Y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuántas veces menospreciamos el Evangelio, hermano? ¿Cuántas veces nos burlamos de chistes incluso de Jesús? En nuestra ignorancia. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones. Él fue herido por su rebelión y por la mía. Dice que fue molido en su cuerpo por nuestros pecados. Dice, el castigo, fíjese, el castigo que usted y yo debíamos recibir. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, todos. Hasta el que diga que nació aquí en la casa del Señor, en el Evangelio, todos. Todo el género humano se descarrió. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. El alfarero, hermanos, el creador del universo, voluntariamente. Esto es un misterio tan grande, hermano. Uno podría decir, y dice, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué tenías que ser tú? Podría haber sido un ángel que hubiera mandado. Es una herejía, sí lo sé. Pero Él, el alfarero, el creador del cielo y la tierra, hermano, Él bajó de su trono de gloria por ti y por mí. Amén. Él te amó tanto. Dice la palabra de Dios que Él sufrió el castigo de nuestra paz. En otras palabras, Dios quebrantó al varón perfecto por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. La siguiente diapositiva, hermana, por favor. No, la anterior. Una atrás. Esa va hacia adelante. Atrás. Pero hermanos, la que dice el alfarero se hizo barro, la soberanía, dice, habla Hechos 2:23. Fíjese, hermanos, que el Señor, todo esto lo tenía planeado desde la fundación del mundo. Él ya había determinado, dice en Hechos 2:23, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, soberanía de Dios, lo que iba a hacer Jesús, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y ahí vemos la responsabilidad del hombre. Nosotros, uno dice, oye, pero si yo hubiera estado en los tiempos de Jesús, yo no lo hubiera crucificado. Pero es que en realidad, hermanos, con nuestro comportamiento nosotros crucificamos al Señor. Y es que en ese momento, en ese aparente caos que estaba ocurriendo de la crucifixión, todo estaba bajo el determinado consejo de nuestro Señor. Dios tenía el control. Así como lo tiene hoy el control de su vida y la mía. Él tiene el control. Él está forjando en usted y en mí el carácter de su Hijo Jesucristo. Él sufrió lo que merecíamos nosotros como barro rebelde. Hermano o hermana, usted que en vano quizás está tratando de cambiar su vida, yo le invito a entregarse por completo a las manos del alfarero. Yo sé que uno muchas veces trata de cambiar, pero no resulta por nuestras propias fuerzas.
no por los libros que usted se lea o los 5 pasos que escuchó para poder cambiar su vida, no. Eso puede ayudar en algunas cosas, pero cuando es un cambio sustancial en la vida de la persona, necesita a Cristo, necesita a Cristo. Por eso yo le invito a correr a Cristo, a correr delante de Él. Ya como conclusión, amados hermanos, Dios es el alfarero y nuestras vidas están confiadas en sus manos. Él tiene el control. Si Él está quebrantando su vida hoy, gloria a Dios. Él lo está formando para ser una vasija de honra, una vasija de gloria. Recordemos siempre que el problema siempre está en el barro, no en el alfarero. Siempre está en nuestro corazón rebelde, que se ha endurecido y a veces se estropea por nuestro pecado. Y a pesar de las fallas, amados hermanos, Él siempre nos hace y nos rehace conforme a la imagen de Cristo. Y tenemos la seguridad que a través de su Espíritu Santo el Señor nos moldea. Déjese moldear, y yo también, por las manos del alfarero, por esa vasija perfecta que se hizo hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Bien, mis amados hermanos, yo quiero presentar también a nuestro hermano Héctor Villena, si puede pasar. Nuestro hermano Héctor Villena, con la ayuda del Señor y también con nuestra hermanita Flor, que hoy día no se encuentra en este momento, ellos pasan a ser parte también de esta clase como profesores. Así que el Señor bendiga a nuestro hermano Héctor. Nosotros estamos muy contentos también de tenerle a él junto a mi hermana Rosita, así que quiero invitarlo también a que algunas palabras para nuestros hermanos. Ahí. Bien, hermano, que Dios les bendiga. Estoy muy contento, estoy muy agradecido. En primer lugar por el amor de todos ustedes, por el cariño. Y también le doy gracias al Señor por la oportunidad que nos da de trabajar en su obra. Que esto es maravilloso. Nosotros tenemos que siempre estar dispuestos a trabajar para el Señor. De repente nos complicamos. Por ejemplo, te dicen, ¿nos puede ayudar en esto, hermano? Y uno de repente empieza como Moisés, ¿no es cierto?, a buscar la excusa. Entonces, pero eso, te doy gracias al Señor y oren por nosotros, oren por lo que estamos acá, que es importante la oración de todos ustedes, para que el Señor nos dé el entendimiento, la sabiduría para poder también explicar y enseñar. Eso, gracias, hermano. A ver, un aplauso a nuestro hermano. Que le bendiga. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Héctor. Gracias al Señor por su disposición, por esto tan maravilloso de tenerlos también a él junto a nuestra hermana Florcita en esta clase. El texto bíblico, 2 Corintios 4:7, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestra hermana. Pero a nuestra hermana que pueda orar. No importa, hermano. No importa, nomás. Vamos para que ore por esta lección y que el Señor la bendiga. Por la ofrenda también. Padre amado, Padre Santo, que estás en lo alto de los cielos, agradecemos, Señor, este día de vida que tú nos has dado. Y también, Padre amado, por esta lección que tú nos has dado y que hemos aprendido de ti, Señor. Gracias, Señor, que seamos un corazón abierto, limpio para ti, Padre. Y también por la ofrenda, Señor, que el que esté dando con agrado, Señor, bendícelo. Y el que no puede también, Padre, también bendícelo, Señor. Dejamos siempre todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.